Muy amadas y amados hermanos de nuestra hermosa congregación en Pamplona, soy el hermano Juan Guerrero Núñez y junto a mi esposa, nuestra hermana Damaris Jofré, queremos saludarle en este día domingo, en esta mañana hermosa que Dios nos ha concedido, deseando de todo corazón que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes, junto a sus familias, puedan también gozar, disfrutar de lo que el Señor en este día pueda tener a nuestras almas. Quiero que demos inicio a nuestro devocional junto a todos ustedes y a todas las personas que invitadas puedan ser a lo mejor personas que por primera vez participan de este devocional, de este enlace. Les damos la bienvenida cordialmente y les invitamos a que demos inicio a nuestro devocional en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y lo hacemos así porque la promesa de Él es que Él estará donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre. Vamos a leer inmediatamente la palabra del Señor, la cual será el pan de Dios para nuestra alma, y lo haremos en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 51 al 54. Génesis, que es el primer libro de la Biblia, capítulo 41, versículo 51 al 54. Nos vamos a poner de pie. Le voy a invitar que usted en su hogar se ponga de pie para escuchar atentamente la lectura de la palabra del Señor. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Bien, muchas gracias doy en primer lugar por la oportunidad que Dios me concede de tener la vida, la salud también para poder participar de este devocional dominical. Luego de haber tenido de las 10 de la mañana hasta las 10:30 una oración en donde toda nuestra congregación de Pamplona ha sido convocada a orar todos los domingos, porque unidos en la oración es que Dios hará posible que se respondan nuestras peticiones. Tenemos muchas peticiones de salud, peticiones de que Dios llame a muchas personas más que no le conocen, que Dios cambie, transforme el corazón de aquellos familiares que deseamos que Dios haga algo nuevo en sus vidas. También oramos por salud para los enfermos, para que el Señor les sane, así claramente deseamos que Dios les sane y que Dios pueda también guardar a los que hasta hoy no hemos enfermado. Que el Señor pueda guardar nuestras familias donde se encuentran y sobre todo también guardando las familias, las personas en nuestros países, especialmente nuestros países centroamericanos que han sido muy golpeados por las últimas tormentas que han golpeado nuestro continente americano. El Señor sea con el pueblo de Dios, que el Señor sea con las familias, que supla toda necesidad. Aquellos que han perdido mucho, aquellos que lo han perdido todo, Dios sea para ellos también un proveedor. En esta hora vamos inmediatamente ahora a meditar en este devocional dominical en el mensaje de la palabra del Señor. Como hemos explicado, este es un devocional nada más, no es un culto que contenga otras cosas como oraciones y alabanzas, porque ya hemos orado al Señor, sino más bien vamos a dedicarnos a oír solamente el mensaje, el consejo de la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Qué quiero yo? Que mi corazón esté dispuesto para oír la voz de Dios
y yo creo que usted también. Por lo tanto, vamos a dejar de lado cualquier cosa doméstica de nuestro hogar, cualquier obligación, vamos a dedicarle unos minutos a nuestro Dios para que cuando queramos que Él se dedique a nosotros, Él también lo haga con el mismo amor y con la misma devoción con que nosotros hoy en esta mañana vamos a oír al Padre Celestial. Que Dios me ayude a mí, coloque palabras para que estas palabras sean de bendición, sobre todo para aquellos que por primera vez a lo mejor están visitando este link, participando de esta reunión. Esta palabra es una palabra bendita que nos habla de la vida de un hombre que aparentemente, habiendo sido olvidado, despreciado, Dios no lo olvidó. El título de este mensaje, si tuviera que ponerle yo un título, el título se llamaría a lo mejor Dios no te ha olvidado. Dios no te ha olvidado. Y recuerdo la experiencia de muchos padres que lamentablemente han sufrido la experiencia amarga de olvidar a alguno de sus hijos. La semana pasada el Señor nos hablaba por medio del devocional de cómo los padres del Señor aquí en la tierra, ¿verdad?, a quienes había entregado Dios el Padre como responsables de él siendo un niño de 12 años, le olvidaron, le habían dejado abandonado, ¿verdad?, en Jerusalén. ¿Se acuerda del pasaje de la semana pasada? Bueno, así como el hombre puede olvidar a Dios, muchas veces el hombre se siente olvidado por Dios. El año pasado, el año 2019, en el mes de julio específicamente, en uno de los periódicos norteamericanos, el New York Times, en la versión en español, declaraba la noticia de que un padre había olvidado en su vehículo a sus 2 gemelos. Muy de mañana llegó a trabajar con sus 2 gemelos, que los traía en los asientos posteriores. Él debería haber ido a dejarlos a la guardería, luego de allí irse a su trabajo, pero esa mañana muy temprano el hombre emprendió el viaje hacia su trabajo y muy seguro de que él había dejado a sus niños en la guardería, llegó a su trabajo, estacionó su vehículo y luego de muchas horas, a las 8 horas siguientes, él se va a tomar el vehículo al estacionamiento para ir a buscar a sus hijos a la guardería. Y cuando se sube al vehículo, la gente es testigo de cómo el hombre, muy desesperado, gritaba angustiado al ver que sus 2 hijos gemelos estaban en los asientos posteriores sin respirar. Habían sido lamentablemente olvidados. Pero él, a uno de sus amigos muy cercano, él le decía: yo no sé qué pasó esa mañana porque yo estaba seguro que yo los había ido a dejar a su guardería y luego me había ido a trabajar, pero yo estaba seguro. Fue consultado uno de los expertos en este tema en Estados Unidos, un estudioso, y él trata de explicar cómo la mente humana, muchas veces producto de la falta de sueño, de falta de descanso, de estrés, puede olvidar a uno de sus hijos. Y uno dice, pero es que ¿cómo es posible que alguien olvide a un ser amado? ¿Cómo es posible que un padre o una madre pueda olvidar a un ser amado? Y es que esto es una realidad. Entre el año 1998 al año 2018 hubieron sobre 700 muertes pediátricas en los Estados Unidos producto de accidentes semejantes al que les he comentado en este momento. 795 muertes pediátricas, de las cuales el 54% fue por un claro descuido de los padres. Ellos olvidaron que tenían a sus hijos en los asientos posteriores. Un 26% fue producto de un accidente porque sus hijos se metieron al auto
y nadie se dio cuenta, quedaron encerrados y se murieron. Y un 19% fue producto de un abandono voluntario de los padres. Ellos dejaron voluntariamente a sus hijos en el auto mientras ellos iban a hacer otra cosa, los abandonaron allí y luego cuando llegaron se encontraron con sus hijos muy graves, asfixiados y en algunos casos muertos. Y esto es porque lo que se explica es que lamentablemente usted puede tener afuera del auto una temperatura de 15 grados, pero producto del cierre hermético de los autos pueden tener en su interior hasta 48 grados de temperatura. Y nuestra temperatura corporal tan solo es de 37 y fracción. Entonces, amados hermanos, qué triste historia. El ser olvidado por un padre. El ser olvidados por un padre. La palabra que hoy estamos mirando nos habla de la historia de José, que si usted mira el medio familiar de José era bastante particular. Léalo en el capítulo 37 del libro de Génesis. Tenía un padre que le amaba en gran manera. Su padre Jacob, quien fue llamado Israel, ¿verdad? Por el ángel con el cual luchó. Usted conoce la historia. El capítulo 37 de Génesis dice que él era el hijo más amado de Jacob. ¿Y por qué? Porque había nacido de la unión con, ¿verdad?, aquella mujer que él amaba. Una mujer muy amada por Jacob. Entonces, dice la palabra del Señor que amaba a Israel o Jacob a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Esa es una primera explicación. Y le hizo, por ese mismo amor que le tenía, la palabra del Señor dice que le hizo túnicas de colores. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces él era un niñito, José, que ya entre sus hermanos se diferenciaba por su ropa, túnica de colores hecha no por su madre, sino por su propio padre. Mire el esmero del padre que amaba, y no hay duda que de lejos él podía distinguir a su hijo amado. Era distinguido porque era amado por su padre. Un hijo de Dios, un hijo amado del Padre, es una persona distinguida también. El Señor nos bendiga. Y viendo sus hermanos, dice el capítulo 37, que su padre le amaba más, lo amaba más que a ellos mismos, más que a todos sus propios hermanos, dice la palabra del Señor que le aborrecían. Primera cosa. Es decir, que José era aborrecido. Y no podían hablarle pacíficamente. Léalo usted en el versículo 4 del capítulo 37 del libro de Génesis. No podían hablarle pacíficamente, es decir, eran bruscos con él, aunque él era el menor, era uno de los menores. Eran bruscos con él, no le amaban, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. En segundo lugar, llama la atención que luego de eso dice, ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Por qué? Porque él, siendo un niño, empieza a sentir las revelaciones de Dios. Dios empieza a hablarle por sueños. Entonces él cuenta sus sueños y esto provocaba en sus hermanos el ser más aborrecido todavía. Y aún su padre, que le amaba tanto, al oír uno de los segundos sueños, en donde José veía las estrellas, la verdad, y cómo los astros se inclinaban ante él, el mismo Jacob tuvo una reacción y pregunta incluso qué sueño es este que has soñado. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? ¿A postrarnos en tierra ante ti? Mire, aún Jacob sintió algo raro frente al sueño del pobre José. Este niño al cual se le revelaba Dios por la noche. Y sus hermanos, dice el verso 11, le tenían, ya no solo le aborrecían, ya no solamente le hablaban no pacíficamente, sino que en el versículo 11 usted puede leer que dice que incluso sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en todas estas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Y un día el padre, este padre amado que amaba tanto a su hijo, le da una tarea, le dice, anda José al campo, quiero que vayas a ver a tus hermanos mayores, te encuentres con ellos.
y puedes contarme cómo van las cosas. Entonces él va, y como su túnica era de color, dice la palabra del Señor que desde muy lejos sus otros hermanos le vieron, sus 10 hermanos mayores le vieron. A uno llegaba, dice, le vieron de lejos antes que llegara cerca, y conspiraron contra él, dice la palabra del Señor. Conspiraron contra él. ¿Ah? Qué triste es cuando conspiran contra uno. ¿Le ha pasado alguna vez? A mí en alguna ocasión ya me ha pasado. Pero conspiraron para él, no para maltratarlo, no para burlarse de él, sino que dice para matarlo. Y uno de sus hermanos tuvo que ser el que tuvo que allí tratar de interceder para que no le generaran daño. Y conspiraron, y dice que ellos decían, he aquí viene el soñador. Mire, ya eran despectivos con él, he aquí viene el soñador. Entonces empezaron a urdir, dice la palabra, planes, primero de conspiración, segundo, para echarlo en la cisterna, ya que Rubén les había rogado que no lo mataran, entonces lo echamos en una cisterna, pero luego de ver de que la cisterna no tenía agua, entonces conspiraron en darle muerte. Y tuvo que allí aparecer otro de los hermanos, Judá, quien Judá tuvo que advertir a los hermanos y decirles no le matemos, no le demos muerte, sino mejor vendámoslos por último a estos mercaderes. Y fue así como José, muy jovencito, de 17 años, es vendido por sus propios hermanos, luego de haber sido despreciado, de haber sido aborrecido, de haber sido verbalmente maltratado, de haber sido envidiado, de haber sido aún por su propio padre quizás rechazado producto del sueño, sus hermanos haber conspirado contra él, haberlo echado en una cisterna para que muriera, pero no había agua, Dios había sacado el agua de ese lugar. Luego conspiraron para matarle, pero aún así le vendieron. ¿Ah? Y él llega con 17 años a Egipto, donde estos mercaderes tratan de sacar aún mayor ganancia de este joven y lo venden nuevamente para sacar ganancia. Él fue objeto de ganancia. Era un hombre de Dios, pero fue objeto de ganancia. Fue tratado como si quien tratase un insumo cualquiera, una mercancía cualquiera, como si fuera un esclavo. Y llega a la casa de Potifar, un hombre, una autoridad. Usted conoce la historia y producto de un malentendido con la esposa de este hombre, José, este jovencito, es llevado como si fuera poco a la cárcel, encarcelado injustamente. Entonces José podría haberse preguntado en ese momento, ¿es que Dios te has olvidado de mí? ¿Es que me has abandonado? ¿Me estás desamparado en la soledad? ¿No te ha bastado nada más separarme de mis padres, de mis hermanos, sino que ahora en tierra ajena, en Egipto, símbolo del mundo, ¿verdad? Para muchos, en Egipto, en esta tierra alejada, me metes en la prisión? Pero cuando Dios está con un hombre, cuando Dios está con una mujer, aunque esté, escuche bien, en el borde del sepulcro, Dios estará con él. Dios le guardará. Alabado sea el nombre del Señor. Es como el Señor Jesucristo. Cuando murió, dice la palabra del Señor que Él no estuvo muerto allí quieto en el sepulcro, sino más bien descendió a las profundidades de la tierra, a las profundidades donde está el Sion, y predicó el Evangelio a las almas prediluvio, aquellas almas que nunca habían oído el Evangelio, para darles la oportunidad de que creyesen en Él, que era la resurrección y la vida. Alabado sea el nombre de Dios. Aunque la iglesia pase por momentos difíciles, jamás Dios nos abandona. Aunque tengamos que entrar en la prueba aparentemente más dura, Él es luz en medio de la tiniebla, es salud en medio de la enfermedad, Él es vida en medio del valle de la muerte, como lo dice el salmista en el Salmo 23. Por eso, amados hermanos, qué maravilloso es esto.
La historia dice que para justificar lo que habían hecho, ellos llegaron a la casa de su padre, sus hermanos, a ellos me refiero, luego de haber vendido a José, llegaron con la ropa de José, estas túnicas de colores, mataron un cabrito, lo mancharon en sangre y se lo mostraron a su padre. Y su padre, dice la palabra del Señor, que él reconoció las prendas. Dijo, sí, es la túnica de José. Mi hijo, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Esas son las palabras de Jacob. ¿Ah? Qué duro ha de ser para un padre decir esas palabras. Mi hijo ha sido despedazado, 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 destrozado. Entonces Jacob, rasgando su ropa, sus vestidos, se puso en cilicio. Y la Biblia dice que sobre sus lomos puso cilicio y guardó luto por muchos días por este hijo amado, a quien él estaba sintiendo que había perdido. Se levantaron todos, quisieron guardar luto con él. Quisieron guardar luto, pero él no quiso recibir consuelo de nadie, porque es muy triste perder un hijo. Y luego de eso dijo, descenderé enlutado hasta el Siol, porque él pensaba que su hijo estaba allí. Descenderé enlutado hasta el Siol, y lo lloró su padre en gran manera. Amados hermanos, pero lo que Jacob no sabía es que su hijo estaba siendo preservado por Dios. Aunque fuera en una cárcel, aunque fuera en un mal lugar, pero Dios estaba guardando a ese joven amado, de quien Dios haría grandes cosas en el futuro. Dios nos bendiga en esta hora. El jefe de los coperos llegó y el jefe de los panaderos también a la cárcel, producto de la historia. Fueron enviados por el faraón y tuvieron ambos un sueño. Por allí José, que había sido encomendado para servir a ambos, les preguntó por qué estaban tan tristes. Ellos dijeron que habían tenido unos sueños, no lo entendían. Y José, con la sabiduría que Dios había dado a él, ya no un hombre solamente soñador, mire lo que hace el Espíritu Santo, que da dones a los hombres. Dice, no solamente era un hombre que soñaba, sino que también entendía los sueños, interpretaba los sueños porque el Espíritu de Dios estaba en él. Entonces él interpretó los sueños del panadero y del copero, y al copero le dice, tú serás restaurado a la casa de Faraón. Mas al panadero le dice, pero tú morirás en 3 días más. Todo se cumplió, pero él le dice al copero, le dice, pero cuando tú te restaures, sea restaurado a la casa de Faraón, yo te ruego, le dice José al copero, no te olvides, por favor, de tu siervo José, no me olvides. La palabra del Señor dice que luego que el copero, esto se cumplió, el copero fue restituido a la casa de Faraón. La palabra del Señor dice que el jefe de los coperos no se acordó de José. En el capítulo 40, en el último verso, léalo, no se acordó de José. Y la palabra del Señor dice claramente, se olvidó. ¿Te has sentido, hermano, olvidado alguna vez? ¿Te has sentido, hermana mía, postergada alguna vez? José, la palabra del Señor dice que siendo olvidado, no fue olvidado una semana, no fue olvidado un mes por el copero, ni pasó 2 meses, 3 meses. Capítulo 41, léanlo en el capítulo 41 de este libro Génesis, dice que fue olvidado 2 años. 2 años. Alabado sea el nombre del Señor. A veces la prueba pareciera ser tan larga. Quisiéramos ponerle límite a nuestras pruebas, pero la experiencia de los santos hombres de Dios nos muestra que que pareciera ser, que los límites no existen. ¿Ah? Que para Dios los límites no existen. ¿Ah? Era necesario que Daniel estuviera con los leones toda la noche, dice la Biblia, no 1 hora, 2 horas, toda la noche. ¿Ah? Que probablemente Jacob trabajara por la mujer que amaba 7 años y no le fueron gravosos. Y luego tuvo que 7 años más y no le volvió a ser gravoso. ¿Por qué? Porque Jacob la amaba. Amados hermanos, José
olvidado 2 años más. Pero luego Faraón es quien tiene un sueño. Este sueño de estas vacas gordas y luego de estas vacas flacas. Y no entendía él ni ningún sabio de Egipto. Y cuando lo contó el copero, dice la palabra del Señor, dice: hoy me acuerdo de mis faltas. Y me acuerdo de que en la cárcel, cuando tu siervo estuvo allí en prisión, yo conocí a un joven que interpretaba sueños. Faraón se interesó en conocer a este joven hebreo. Era un joven hebreo, miren, ni siquiera un egipcio, siervo del capitán de la guardia. Y la palabra del Señor dice que aconteció que como él no podía encontrar Faraón interpretación, entonces lo mandó a buscar, porque el copero mismo daba testimonio diciendo que José le había dicho de que él iba a ser restablecido en su puesto, y él dice: y yo fui restablecido. Amados hermanos, pero cuando lo traen a José, dice la Biblia que inmediatamente cuando le dicen que el faraón quería hablar con él, la Biblia dice que José se afeitó. Trató de estar lo más presentable, se arregló. Yo me lo imagino, el pobre, cómo llegó, ya era un joven de 30 años. Vendido a los 17 y a los 30 años llega allí a la casa de Faraón. La palabra del Señor muestra que él escucha a Faraón, probablemente muy temeroso. Y aquí vemos ya el carácter de José. José no llega como un sabio, como un hombre elocuente, sino que él en su humildad, al escuchar todo lo que Faraón le cuenta y Faraón le exige una interpretación, José le dice: no está en mí. Dios será el que te dé respuesta propicia. No está en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí yo veo el carácter de José en el capítulo 41, verso 16. Dios, cuando procesa al cristiano, hermano o hermana, lo procesa para formar un carácter, para formar una personalidad, para formar una manera de ser, ¿verdad? Ya no es como era antes, no es como son los demás, sino que un hombre o una mujer sabia, pero con un carácter como el carácter que Dios quiere que tenga. Lo que hemos recibido no es nuestro, todo es de Dios. Y José claramente no le dice: cuéntame el sueño, yo te lo voy a interpretar, sino que dice: no está en mí. Es Dios quien será el que de respuesta propicia a Faraón. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Hermanos amados, y José le añade lo siguiente. Dice claramente que le trata de enfatizar a Faraón de que tras de estos sueños hay un mensaje firme de Dios. Y claramente le dice: tras ellos seguirán 7 años de hambre. Luego de esta vaca flaca, 7 años de hambre y toda la abundancia será olvidada. Es decir, pese a toda la bendición que hubo, todo será olvidado producto de la prueba en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Luego le dice: y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y luego en el verso 32 le dice así José: y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, esto de que Faraón usted haya tenido 2 veces el sueño, significa que la cosa es firme. Como decimos nosotros los chilenos, la cosa es seria y es algo de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Entonces, al oír todo esto, Faraón, claramente, entendiendo lo que Dios le estaba diciendo, José le da el consejo inmediato y le dice: búscate a un hombre sabio que te ayude para enfrentar esta situación y para que puedas durante 7 años trabajar fuertemente, bendecir tu nación y luego enfrentar el hambre que se vendrá a la tierra. Hermanos amados,
Quisiera yo detenerme en esto antes de concluir, mire, porque se nos pasan 2 minutos tan rápido. ¿Cuántas veces el hombre o la mujer se siente olvidada de Dios? ¿Eh? Pero no para siempre somos olvidados. Despreciado por sus hermanos, envidiado, se urdió contra él, fue vendido, fue intentado ser muerto primero, luego llevado a la cárcel, olvidado en la cárcel, pero llegó la hora en que Dios lo quiso levantar. Hermano, ¿te has sentido olvidado a lo mejor en estos días? ¿Has llegado a pensar que a lo mejor se ha olvidado el Señor de tu situación, de tu petición, de tu crisis personal, a lo mejor de tu problema particular? A lo mejor Dios está tan preocupado de la pandemia que de mí se ha olvidado. Pero la verdad es que Dios no olvida a nadie. La Biblia dice que hubo una mujer, Ana, no podía tener hijos y ella sufría en gran manera. Y le dice en una oración, le pide a Ana, que fue la madre de un gran hombre, Samuel. Ella le ora a Dios. Y al orar a Dios, mire, los pensamientos del hombre, dice Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, mire, ella se sentía olvidada, y no te olvidares de tu sierva. Mire esa oración, ve que muchas veces nos sentimos olvidados como Ana también. Si te acordares de tu sierva y si no te olvidares de tu sierva. ¿Habrá alguno que está orando en esta dirección, que está pidiendo que Dios no se olvide de usted? ¿Será que a lo mejor hay alguna cosita que piensa que Dios lo ha olvidado? No, tranquilidad, Dios lo tiene presente, lo tiene en la lista de todas las cosas que Él debe responder, de todas las llamadas que Él tiene que responder. Ahí te tiene apuntado, hermano. Tengo que devolverle la llamada a mi hijo. Tengo que devolverle la llamada a mi hija. No es como cuando nosotros mandamos un WhatsApp y no nos responden. ¿Se ha dado cuenta? ¿Le ha pasado? Muchas veces. Un correo electrónico, nadie nos responde y uno sufre. ¿Cuándo me van a responder? Así también a Dios. Pero Dios nunca olvida al hombre. El Salmo número 103, verso 14, claramente dice, porque Él conoce nuestra condición y Él se acuerda de que somos polvo. Y como Él se acuerda que somos polvo tierra, sabe que somos débiles. Y por eso mismo se acuerda, no nos olvida. Alabado sea el nombre del Señor. Israel, la tierra de Sión, había pensado en todas sus aflicciones, en todas sus angustias. Pensó Sión, la tierra de Sión, de Israel, que Jehová se había olvidado de ella. Entonces Dios levanta al profeta Isaías, allí en el capítulo 49, y le dice claramente, dice Isaías, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Y él hace una pregunta, en el verso 15 lo puede ver, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. Hermanos, muchos padres han olvidado a sus hijos, pero no porque sean malos padres. Son hombres que amaban a sus hijos, a sus pequeñitos, y a ellos han tenido que sufrir la cárcel, la crítica social. Pero sabe, yo me pongo en el lugar de ellos, cómo sufrirán por dentro, no por estar presos, no por ser maltratados, sino que sufren por haber olvidado a sus amados hijos. Hermano, pero tenemos la convicción de que Dios no olvida, aunque la madre olvidare, aunque olvide ella, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49:15, hermano, yo nunca, dice el Señor, me olvidaré de ti. Dios no te lleva en el asiento trasero, Dios te lleva a su lado para mirarte,
Va atento de lo que tú necesitas, va atento de lo que tú estás pidiendo. Él no quiere dejarte solo en ningún momento. Por eso ten confianza y espera en el Señor. Confía que Dios está a tu lado. Alabado sea el nombre del Señor. El libro de Génesis dice que luego que Noé, más de 100 años haciendo el arca. Mire, había que estar medio loco para haber hecho un arca en medio del desierto, ¿verdad? Pero ahí trabajaba en el desierto, haciendo un barco. Nadie sabía por qué. Y haciendo un barco en pleno desierto en Israel. Pero allá Dios cumplió su promesa y abrió la fuente de las aguas y empezó a llover. Y ese hombre entró al arca junto a él, su familia y todas las especias que Dios quiso guardar. Y el arca empezó a levantarse. Y luego pasaron muchos días, dice la palabra del Señor. 150 días más pasaron. Mire, ya habían pasado más de 100 años haciendo el arca. ¿Qué eran? 150 días donde las aguas prevalecieron sobre la tierra, dice la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor, ¿sabe qué dice? Léalo usted en el libro de Génesis. Usted lo puede leer en el capítulo 8. Léalo en su primer versículo. Dice, y se acordó Dios de Noé. Alabado sea el nombre del Señor. Esa barca, esa arca que estaba allí en la superficie de las aguas moviéndose 150 días, no fue olvidada por Dios. ¿Y sabe por qué? Porque en esa arca había un justo, y ese justo era Noé. Hermana y hermano, Dios no te ha olvidado. Dios no se olvida de su pueblo. Dios no nos ha dejado. El hombre jamás será olvidado por Dios. Y por eso lo dice el salmista en el Salmo 8. En el Salmo 8, verso 4 y 5, el salmista dice claramente, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Le está hablando a Dios. ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Luego el escritor a los hebreos escribe. Él, en el libro de los hebreos, usted lo puede leer diciendo estas mismas palabras. Dice, pero alguien testificó en algún lugar. Y él dice así, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dios nos bendiga en esta hora. ¿Quién soy yo para que Dios se acuerde de mí? ¿Quién es usted para que Dios todos los días esté con nosotros? Amados hermanos, Dios nos bendiga en esta hora. Todo tiene su valor. Todo tiene un valor ante Dios. ¿Verdad? Todas las cosas. La palabra del Señor dice que un día el Señor quiso enseñarle a Israel que ellos tenían valor ante Dios. Y le hizo una pregunta. ¿Acaso no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Mire, aún 2 pajarillos tienen un valor, tienen precio. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, es decir, sin la voluntad de vuestro Padre. Pues aún, dice el Señor, vuestros cabellos están todos contados. Y les agrega, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Alabado sea el nombre del Señor. Hermana y hermano de Pamplona o de cualquier lugar, Dios no te ha olvidado. Aunque vivas como José, aparentemente en el olvido. Él llegó a decir, llamó José el nombre del primogénito, porque mire, ya vemos a un José bendecido con esposa e hijos, y al primogénito le puso Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, toda mi angustia y toda la casa de mi padre. Manasés. Y luego dice, y llamó el nombre del segundo hijo Efraín. Efraín, que significa fructífero. Manasés, que hace olvidar. En esta hora yo pregunto, ¿ha pasado malos momentos en estos días? ¿Estás pasando un mal momento en tu vida cristiana? A lo mejor la prueba y la crisis está golpeando tan duro tu vida que a lo mejor sientes que Dios te ha olvidado.
Pues yo quisiera que olvidemos los malos momentos nosotros. Dios no se olvida de nosotros. Lo que Él quiere es que nosotros olvidemos nuestros malos momentos, que vivamos realmente la palabra Manasés sea en nosotros una realidad. Simplemente nos olvidemos de los malos momentos. Me olvidaré de mi trabajo y de la casa de mi padre, dice José. Y Efraín, claramente, simplemente significaba: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Para que el grano de trigo pueda llevar fruto, primero tienes que enterrarlo. Si no lo metes bajo la tierra, pues entonces el grano de trigo jamás podrá llevar fruto. Y es por esto que primero te tienen que enterrar, te tienen que echar tierra, te tienes que sentir olvidado por muchos. Pero cuando estés bajo tierra, no te olvides que hay un Dios que empezará a regar tu labranza para que tú, siendo semilla de Dios, empieces a elevarte hacia los cielos. La semilla no se hunde hacia abajo, empieza primero a brotar hacia arriba, hacia donde está nuestro Creador. Dios no se ha olvidado de nosotros. Y como decía recién, Dios no nos lleva en el asiento trasero. Dios nos tiene a su lado. Amados hermanos, yo me pregunto, ¿qué habrá sido de José? ¿Cuánto habrá sufrido en la cárcel? ¿Cuánto nerviosismo habrá sentido probablemente al sentirse olvidado muchas veces? Y recuerdo mi experiencia de joven también. Muchas veces me sentí olvidado, muchas veces despreciado, muchas veces triste. Pero cuando hoy día veo mi vida, donde estoy, como Dios me ha bendecido, quisiera como volver a aquellos años cuando fui un joven, para decirle a ese joven de 15, de 16, de 18 años que no sabía si le iba a ir bien o no en sus estudios, si iba a ser un fracasado, si iba a tener familia, si iba a poder casarse, si iba a poder tener bendición. Me dan ganas de volverme al pasado y decirle a Juan, flaco, chiquito, no te preocupes, Dios va a estar contigo, Dios te lo va a dar, Dios te va a dar una profesión, Dios te va a dar pan, Dios te va a vestir, Dios te va a dar una linda esposa, una esposa que te va a amar, que te va a soportar, que te va a querer. Qué ganas me dan de volverme al pasado para decirme que esté tranquilo, pero no lo puedo hacer. Y por eso te lo digo a ti en este día, no te preocupes más de la cuenta. Tu futuro está preparado en las manos del Señor. Que Dios te bendiga en esta hora grandemente. El mensaje de este día: Dios no te ha olvidado. No vas en el asiento trasero, estás al lado de aquel que va manejando tu vida como un gran conductor que jamás se olvidará de ti. Voy a pedirte que te pongas de pie, que nos levantemos, que cerremos nuestros ojos, agachemos nuestras cabezas, mientras yo voy a rogar una bendición especial para terminar este devocional. Y voy a hacerlo como siempre, levantando mis manos por la fe para que esta bendición llegue a tu casa. Amado Dios del cielo, Padre celestial, te doy gracias por esta palabra que nos has dado en esta mañana, en este día domingo, en este devocional dominical. Señor, tú no nos has olvidado. Que la vida de José sea una realidad de mis hermanos que están en sus hogares, quizás sintiendo el dolor del olvido. Señor, que ninguno se sienta a lo mejor allí enterrado, sino más bien entender de que más que enterrados están sembrados como buena semilla para que un día den frutos para la vida eterna. Ruego tu bendición sobre todos y cada uno de ellos para la honra y la gloria de tu nombre, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios les guarde
y los invito para el próximo domingo. Se corrió un poquito la cámara por alguna razón, pero Dios les bendiga grandemente y los invito para el próximo devocional del próximo domingo. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo para todos ustedes. No estás olvidado por Dios. Dios está contigo. Amén.